¿Me regalas un nombre, por favor? Walter Martínez Alves. Walter, pues usted es extranjero viviendo aquí en México. ¿Cómo toma esta noticia de lo ocurrido ayer? Te digo, no soy extranjero porque yo estuve asilado en la Embajada de México en la época de la dictadura. En el 1976 llegué a México, tuve 4 meses allá y a los pocos años me nacionalicé. Soy mexicano también. Usted ya es mexicano, claro. Y soy ciudadano de la patria grande, claro, como decía Bolívar, o de nuestra América, como decía Martí. Entonces, yo acá estoy viviendo, tengo familia mexicana, por aquí está mi hija, sí. y somos mexicanos. Claro. Y estamos apoyando al gobierno de López Obrador, y sobre todo en política internacional. Yo tuve la oportunidad de estudiar Relaciones Internacionales en la UNAM y estudios latinoamericanos. Me dedico a dar conferencias sobre política internacional y considero que la política exterior de México es, digamos, una de las mejores que hay en toda América Latina. Usted fue, como ya lo dijo, asilado político, sí, la embajada, tal como pues estaba ocurriendo con Gles, y pues bueno, fue un atentado. ¿Qué eso hubieran hecho en contra suya? No, nos hubieran matado, porque allá era la dictadura militar que estaba en el poder. No era un civil como ahora, Pero ni la dictadura se atrevió a hacer eso. No se atrevió, y la dictadura de Pinochet tampoco. Por eso. Este Junior se atreve a hacer eso. La verdad que es una barbaridad, y es un mal antecedente para América Latina, porque nunca ha pasado eso. Desde el Tratado de Caracas, que fue en 1950 y algo, del asilo político, es uno de los valores humanitarios que tenemos en América Latina. Nunca se había violado como en este caso, jamás. Esto es histórico. Entonces, tiene que recibir una sanción de algún tipo, porque si no pasa nada, va a suceder en otros países. A una persona como este compañero que fue vicepresidente, Jorge Glas, de la Revolución Ciudadana, del compañero Correa, que cuando estaba él de gobierno, aquí estuvimos en esta embajada como si fuera nuestra casa, hablando con el embajador, haciendo conferencias, lo que pasaba allá en la Revolución Ciudadana, hasta que llegó el traidor de Moreno, que fue también otra cosa de la embajada. El gobierno de Correa asiló a Julián Assange, que le quieren poner 175 años por hablar. ¿Y qué pasa? Ese Lenín Moreno, traidor, porque fue vicepresidente en un tiempo de Correa, entrega a la policía de Inglaterra y ahora lo tienen detenido hace varios años a los efectos de la extradición para Estados Unidos, que le esperan 170 años por hablar. Los líderes de la democracia, todas mentiras. El imperialismo gringo es lo peor que hubo en la humanidad. Y justo hablando en ese ámbito del imperialismo gringo, en los últimos años, podemos decirlo, en la última década, sí, empezó a existir un movimiento latinoamericano, ¿no? Sí. De izquierda, de sí, progresista, sí, que tal vez en estos últimos años se volvió más fuerte. Sí. Estos últimos 5 o 6 años se volvió más fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues varios países, varios mandatarios, sí, como Gustavo Petro, como Boric en Chile, como Díaz-Canel en Colombia, etcétera, también levantaron la voz en contra de este ámbito. ¿Usted cómo lo toma? Bueno, precisamente estamos agrupados en la CELAC, el Consejo de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y que justamente la revivió nuestro presidente López Obrador hace 3 años, 4 años que estaba un poquito en suspenso y la renovó, y en la lucha, porque para nosotros, para enfrentar al imperialismo yanqui, es necesario la unidad de todos los pueblos y gobiernos de América Latina. Ser independientes y autónomos. Luchar por nuestros propios intereses, por nuestros propios recursos. Claro, y por ejemplo, ¿qué opina de lo que hizo el gobierno mexicano al romper relaciones con Ecuador después de esta invasión? Bueno, no había otra solución, porque un atentado de ese tipo, lo que quedaría declarar la guerra e invadir Ecuador, como hicieron ellos recíprocamente. Tendríamos el derecho de responder a esa guerra.
Pero no, eso no va a ser, no es posible. Pero creo que es la mejor medida que pudo haber tomado. ¿Usted piensa que también el embajador ecuatoriano debe de salir de México? Por supuesto, si se van a romper relaciones, va a salir. Va a tener que salir. Y eso es lo que esperamos, porque eso no se puede admitir. Eso es digamos, una herida enorme que nos dejó. Porque la autonomía de las embajadas es como si fuera territorio diplomático, pero sí territorio mexicano. Es lo mismo que hubieran venido acá y rescataran se llevaran a una persona secuestrada. ¿Qué sintió cuando vio las imágenes de cómo saltaban del muro los militares ecuatorianos? Bueno, horrible, fue a última hora de la noche, no podía creer que fuera verdad. Y escuché enseguida el comunicado de nuestro presidente y que transmitió con la Alicia Bárcena, su canciller, en el sentido que se iban a tomar ese tipo de medidas. Pero para mí le voy a decir, en política exterior, López Obrador, compañero, tendrá sus defectos, pero en política exterior es un ejemplo. Porque para enfrentar a los gringos diplomáticamente, como lo está haciendo, no es fácil. Respetarnos que no seamos su patio trasero tiene un valor infinito. Claro. Bueno. Muchísimas gracias. No, al contrario, compañero. Por favor. Soy Alma Alvarado, internacionalista. Alma, usted que es internacionalista, que sabe del tema, cuénteme, ¿qué piensa de lo ocurrido ayer en Ecuador? Primeramente, es reprobable la actitud del gobierno fascista títere de Estados Unidos, de Noboa, ocupar a sus gorilas para ingresar a la sede diplomática. En nuestra Constitución se marca que todo perseguido con el solo hecho de pisar suelo mexicano tiene la protección del gobierno mexicano. Nuestras embajadas cumplen esa función. Entonces lo que han hecho es criminalizar el apoyo que se le dio a un perseguido. Y ellos por toda respuesta irrumpen de esa manera, violando todos los acuerdos internacionales. Estamos molestos y hoy estamos aquí para decirle al gobierno de Ecuador que somos hijos de Zapata y de Villa y que no vamos a permitir una afrenta de ese tamaño. Y también para decirle a nuestro gobierno que apoyamos el hecho de que haya roto relaciones diplomáticas y que todo lo que haga con contundencia lo estaremos apoyando. ¿Qué piensa o qué sintió cuando vio las imágenes de ese asalto a la embajada? Una indignación tremenda. Que yo nunca había visto, ¿no? Siquiera. No, claro, ni en las peores dictaduras. Claro. Aún en Chile fueron, mesurados. Pero este tipo se voló la barda. Y claro, ¿cómo no lo iba a hacer? Si es un títere de Estados Unidos. Él nació en Miami. Es hijo del hombre más rico de Ecuador. Habla español, pero piensa en inglés. Claro, o sea, de un fascista no se podía esperar menos. Y ahorita que justo está hablando de eso y que llegó, podemos decir que en estos últimos años, un cambio pues de pensamiento en América Latina, en gran parte de América Latina, varios países se volvieron progresistas o de izquierdas, pues se pronunciaron al respecto, ¿no? Gustavo Petro, que incluso dijo que iba a empezar, o que Colombia iba a proceder en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia, ahorita, por ejemplo, ya lo condenó etcétera. Venezuela, Nicaragua rompió relaciones hoy. Entonces son muestras de solidaridad que agradecemos infinitamente. ¿Por qué? Bolivia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, México ha sido casa de pan toda la vida. Recordemos en las dictaduras en los 70 en América Latina. ¿Cuántos exiliados tenemos aquí? De las guerras fratricidas de Centroamérica, ¿cuántos exiliados? Entonces, ¿quién le salvó la vida a Evo? México. México tiene esa capacidad. Entonces, eso es lo que nos han criminalizado. Eso es lo que les molesta. Que la política exterior mexicana para apoyar a un perseguido, aquí está. Y no la vamos a negar, pero sí que queda un precedente, que no lo vamos a permitir que un país se vuelva a atrever a un acto de esta naturaleza. ¿Y qué piensa, por ejemplo, también de personajes de la política mexicana que están utilizando este hecho para sacar raja política, ¿no? Bueno, mira, a lo mejor el presidente pudo haber hecho un comentario no muy agradable para el gobierno de Ecuador. Al ridículo como ocurre aquí en el país, lo que está haciendo también nuestro Poder Judicial, lo hicieron en Ecuador. Uno de los más de 40 cargos de los que acusan a Rafael Correa es influencia psíquica. Ese es el Poder Judicial que hoy está operando día y noche en toda América Latina. También hemos visto esta violación del derecho internacional
en otras ocasiones liderado por Estados Unidos. No se nos olvida lo que ocurrió en el año 2019 en contra de la Embajada de Venezuela en Washington, operado justamente por el gobierno de Estados Unidos intentando dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro, empoderó a Juan Guaidó y a una bola de rufianes que ingresaron directamente a la Embajada venezolana en Washington. Eso tampoco se nos olvida. No se nos olvida que el Departamento de Estado y el Servicio Secreto ingresó en contra del colectivo que también defendía esa embajada, ciudadanos y ciudadanas que se solidarizaron con el pueblo venezolano ante esta agresión. Una agresión que definitivamente no denunciaron la mayoría de los medios de comunicación en ese momento. Esta es una más de las agresiones de esas oligarquías que por décadas han insistido en agredir a los pueblos soberanos. Esto no está alejado de la realidad de las últimas décadas. Además, hay que considerar que si decidieron atacar al gobierno mexicano es también por las posturas dignas que ha tenido este gobierno durante los últimos años en materia de política exterior. Así como se rescató a Evo Morales después de este golpe de Estado salvándole la vida en el año 2019, así como se intentó y también se condenó el intento de golpe a el gobierno en ese momento de Perú de Pedro Castillo y a quien detuvieron justamente cuando él se dirigía hacia la Embajada de México buscando asilo, así como se ha condenado el bloqueo en contra de Cuba, así como se han condenado muchos de estos atropellos al derecho internacional que solo le conviene a Estados Unidos y a las derechas. Así es con la fuerza con la que ingresan ayer y no les importa ninguna convención de Viena, no les importa ningún tratado internacional y violan la soberanía mexicana. Pero esta agresión en contra de México es una agresión en contra de todos los pueblos que luchan todos los días por la emancipación, que luchan todos los días en contra del imperialismo estadounidense que hace del derecho un trapo cuando le conviene. La solidaridad no se puede acotar, la solidaridad no se puede criminalizar como lo ha hecho Ecuador, incurriendo en nuestra embajada. Eso es una afrenta, es una agresión, es una intervención y debemos levantar la voz y decirle al gobierno de Ecuador, al gobierno títere de Estados Unidos, que a México se le respeta. Y aquí estamos, los hijos de Juárez, los hijos de Zapata bien nacidos, para defender nuestra patria. Condenamos los actos reprobables de que agredieron a gente del cuerpo diplomático. Aquí estamos para dar la cara y para decirle al gobierno títere de Ecuador que no nos van a callar, que no nos van a intimidar, porque aquí habemos más de 100 millones de mexicanos queriendo defender nuestra patria. Ellos son los fascistas y los terroristas. La solidaridad no se coacciona, la solidaridad es horizontal y implica respeto mutuo. México es casa de pan. México siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los exiliados, para todos los perseguidos. Y es algo que está en nuestra Constitución y en la sangre de todo bien nacido mexicano. Ellos son los fascistas, ellos son los fascistas. A México se le respeta, 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 a México se le respeta. Desde México condenamos ese brutal ataque por parte de la fuerza pública del Ecuador, mandatada por Daniel Noboa, que es parte de toda esa criminalización hacia toda la representación de nuestro país. Es necesaria toda esta solidaridad internacionalista y desde México decimos, muchos pueblos, hay muchos mandatarios que ya están condenando este brutal atentado contra el territorio mexicano en la Embajada de Ecuador en México, en la Embajada de México en Ecuador. Por eso estamos hoy aquí como mexicanas y mexicanos, porque estamos diciendo que la soberanía de México sufrió un brutal atentado.
encabezado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y por eso es que es muy importante que sigamos aquí en esta denuncia constante y permanente como pueblos y decimos que también queremos la libertad inmediata e incondicional de Jorge Glass. Jorge Glass, que era asilado por parte del gobierno mexicano y que en estos momentos se encuentra totalmente privado de la libertad, pero a través de esa violenta y agresiva intromisión al territorio mexicano en Ecuador, no lo aceptaremos. Por eso es que decimos, a México se le respeta. ¡A México se le respeta! 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 ¡Fascistas! ¡Ellos son los terroristas! ¡Fascistas! ¡Ellos son los terroristas! ¡Fascistas! ¡Ellos son los terroristas! ¡A México se le respeta! 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 ¿Me regalas tu nombre, por favor? Hola, soy Joshua. Joshua, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita aquí afuera de la embajada de Ecuador? Estamos aquí, los mexicanos, esperando a poder manifestar nuestras ideas respecto a la violación de derecho internacional que ayer se presentó y nada, pacífico, aquí esperando a las 4 de la pero se retrasó un poco, me imagino. ¿Qué piensas de lo que ocurrió la noche de ayer? Lamentable, muy mal presente para derecho internacional y peor con lo que está ocurriendo con Palestina, es un mal combo. Entonces, ¿estás de acuerdo con la postura que tomó el gobierno mexicano, de acuerdo con que AMLO haya decidido romper relaciones con Ecuador? Claro, es lo mínimo que se puede hacer. ¿Qué te gustaría decirles a los que nos están observando? Por ejemplo, hemos visto en redes sociales muchas personas que incluso han dicho que estuvo bien lo que hicieron, que invadieron la embajada mexicana en Ecuador y demás. Que se ha politizado, ¿no? Más que nada. La ley contempla la libertad de expresión, pero el derecho internacional es claro y la ley también. Entonces, una cosa es poder expresar y otra cosa es exteriorizarlo, ¿no? Entonces, ellos podrían haber pensado querer entrar, pero sí exteriorizaron algo que es ilegal. No, me refiero, por ejemplo, al ámbito político que hay en México actualmente, ¿no? Que lo ha hecho de esa forma de querer decir, sacar raja política. Sacar raja política. Pues de las personas que hagan eso, pues mal, pero por ejemplo, me llamó la atención que inclusive Xóchitl Gálvez dijo que fue algo lamentable, lo cual es bueno. Marco Cortés dijo que era malo, eso es bueno. Este güey del PRI también dijo que era malo. Entonces, creo que hay una unión en ese aspecto y habrá quien se vaya por la tangente, pero pues son pocos. Lili Telles que dijo que Ecuador no era colonia y que por el contrario estuvo bien que hayan hecho eso. Lili Telles, dele por su lado. Okay, muchas gracias. De nada. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntame, ¿qué vienes a protestar el día de hoy aquí? Pues vaya, este hecho violento de parte del gobierno de Ecuador. Pues vaya, yo creo que esa no es la manera porque hay tratados internacionales y creo que esa no es la forma. Y yo únicamente me refiero al gobierno ecuatoriano, no pienso en su pueblo. Pienso que los que incurren en un acto violento pues es el gobierno y que simplemente si yo estoy aquí es para manifestar mi inconformidad o mi molestia en que hayan sido así las cosas, ¿no? ¿Qué piensas de la actuación del gobierno mexicano cuando decidió romper relaciones después de esta invasión a la embajada? Bueno, no están rotas, se suspendieron hasta donde yo entienda, simplemente la palabra es se suspenden, ¿no? Eso bien puede ser temporal o bien puede ser permanente, es lo que yo entiendo, ¿no? El presidente dijo tal cual, vamos a suspender las relaciones con el gobierno y me parece prudente lo que ellos están haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso. No creo que lo prudente haya sido dejarlo pasar o responder de la misma manera, de una manera violenta. Más bien yo creo que es correcto o es adecuado que simplemente, o es prudente decir vamos a suspender relaciones con el gobierno de Ecuador.
¿Qué piensas, por ejemplo, también de que hay personas que también están como buscando raja política después de esto, ¿no? ¿Pero de dónde? Vemos de la derecha aquí en México, México. algunos actores de la derecha, porque hay otros que sí respaldaron las decisiones, pero encontramos otros como Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Que acusa al presidente mexicano de ser el culpable de este tipo de cosas y que Ecuador hizo bien. ¿Qué piensas de ellos? No, pues pienso que ya es de risa, ¿no? Tengo un sobrino que ya nada más toma broma y dice, está lloviendo, es culpa de AMLO, ¿no? O se acabaron mis fritos, pues es culpa de AMLO, ¿no? Pues también me parece ya de risa, ¿no? Mi sobrino lo dice en broma, es un adolescente, y lo dice en broma, pues, pero pues realmente ya no dista mucho que una mujer como ella, como la senadora, diga, pues la culpa es de Andrés Manuel, pues a mí me sale lo mismo, ¿no? O sea, me sale igual de estúpido y de irrisorio que ella diga lo mismo, ¿no? Si sucedió esto es culpa de él, ¿no? A final de cuentas él manifiesta e indica, ¿no? ¿Cuál es su postura frente a, cómo decirlo, a estas acciones que ocurren en temporada de elecciones de cualquier país, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Son 200 millones de hashtags que han dicho acerca de que el presidente es un narco, ¿no? Y cuando realmente dices esos son bots, ¿no? Bueno, como él lo manifiesta, el presidente, como él mismo lo dice, bueno, pues eso sucede aquí. ¿Qué sucedió en Ecuador hace un tiempo? Pues lo mismo, ¿no? O sea, acusan a alguien de narco y a final de cuentas, ¿qué ocurre esto? Pues matan a un candidato y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y eso es lo que les molesta al gobierno de Ecuador actualmente. Bueno, pues entonces, o mejor dicho, esa es la culpa de Andrés Manuel haber manifestado un punto de vista, porque a final de cuentas no está inventando las cosas. Aquí se está dando el punto o el hecho de que hay guerra sucia por todos lados, ¿no? Entonces, alguien puede decirte el presidente es narco o tal senador o los hijos del presidente o la hija o el hijo de la candidata fulana, no sé, todo el mundo puede decir y echar basura y mierda y lodo, todo lo que tú quieras, y simplemente el presidente en un momento dado dijo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y desafortunadamente no hay que tener mucho cuidado con eso, porque al menos en este país el árbitro está muy decantado hacia una posición, y por eso mismo también, y no hay castigo sobre eso, ¿no? Entonces, si esa fue la manifestación, bueno, pues parece estúpido ahora decir, la culpa la tiene Andrés Manuel, ¿no? Pues no, él nada más manifestó algo que está basado en algo propio, algo... Hechos, ¿no? Sí. Es un atentado y una agresión directa contra toda la ciudadanía de toda nuestra América. Por eso hoy estamos acá, por eso hoy estamos haciendo esta denuncia y les decimos que otros gobiernos... Hace unos años han dado nuestras dignas de movilización. México se le respeta, a 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 México se le respeta. México, 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 ¡viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva!